En el estudio auditorio de Radio Globo, el doctor Eugenio Sosa, la conspiración de la cual habla el actual fiscal general del Estado, el abogado Oscar Fernando Chinchilla, ¿qué interpretación le damos luego de lo que develó también a inicios de esta semana el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos? Doctor, un gusto saludarle este día a través de Noticias Radio Globo. Buen día. Bueno, yo creo que las revelaciones de Luis Javier Santos son bastante claras, bastante contundentes, cuando plantea de que se le está buscando instrumentalizar y plantearlo a él como un superhombre de combate a la corrupción después de que se ha ido la MASI, cuando describe algo que ya conocemos y que lo hemos hecho a través de diferentes foros, de que hay todo un contexto y toda una escalada precisamente en contra de que pueda avanzar la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, y que pueda haber una gestión pública mucho más transparente y de rendición de cuentas. Entonces Luis Javier Santos está advirtiendo, esto va a fracasar, va camino al fracaso, y el día de mañana se va a querer decir que fui un incapaz, que no pude enfrentar este problema, cuando es un problema de todo un sistema que está coludido y de todo un contexto adverso. Y evidenció, si bien es cierto, algunos recursos financieros, pero cuando él plantea que UFERCO ya no va a contar con 25 expertos internacionales que contribuían a hacer el trabajo, evidentemente, y otros detalles que está planteando, incluso en la desmotivación del equipo, que realmente entre UFERCO y UFECIT la brecha de posibilidades de trabajo son abismales. Yo creo que eso queda totalmente claro, y de parte de él, me parece que yo valoro de manera coherente el hecho de que haya planteado que sin unos 6 meses ve que esto no va a funcionar. Incluso creo que es una persona que podría no sorprendernos, sino que podría salir de esa unidad al ver que está siendo instrumentalizado o realmente siendo nada más una figura decorativa, no por la falta de voluntad de él, ni por su no valentía, sino precisamente por las condiciones totalmente negativas para la lucha contra la corrupción. Ante esas advertencias que hace Luis Javier Santos y el fiscal general, ¿estarían logrando que la ayuda económica que le daban a la MASI se la den a la UFERCO? Bueno, yo creo que el hecho de que el fiscal Chinchilla se haya reunido con sectores importantes de los Estados Unidos, el Ministerio Público querrá recuperar ese tipo de recursos, que eran unos recursos importantes. El problema es que si eso no se traduce, el esquema aún cuando sea directo al Ministerio Público marca una diferencia muy grande en la medida que sea una cuestión tipo misión o afuera. ¿Por qué? Porque de alguna manera la UFERCO, al estar sin la MASI, sin el apoyo internacional, de alguna manera no tiene ese respaldo y ese ambiente donde los grupos de poder tenían más dificultades. Incluso más allá de que siempre se planteó esta relación compleja entre Almagro y Juan Orlando Hernández, en el fondo, personas que vinieron a la MASI evidenciaron en varios momentos tener por lo menos compromiso profesional de querer llevar adelante el trabajo. Entonces yo creo que el esquema cambia sustantivamente, y con lo que he dicho anteriormente, también con ese contexto adverso, las posibilidades de la lucha contra la corrupción y la impunidad son bastante disminuidas en el actual momento. ¿Y habrá esa conspiración, efectivamente, doctor, la denuncia que ha hecho el fiscal? Porque si revisamos su accionar, él no se ha atrevido por sí solo a hacer señalamientos e investigaciones de las verdaderas mafias de poder en el tema político y económico de Honduras. Mire, he visto que el fiscal ha irrumpido incluso mediáticamente con este planteamiento, y hay toda ahorita un discurso apologético de decir que es realmente un fiscal que está totalmente dispuesto a la lucha contra la corrupción, crimen organizado. Prácticamente ya hay unas voces que están llamando a protegerlo, y al Ministerio Público, y preguntándose hasta dónde va a llegar, y ha ocupado los principales foros incluso. Pero yo creo que se olvidan algunas cosas, ¿no? Lo que el fiscal Chinchilla no dice es que la conspiración, no contra el Ministerio Público, sino contra el pueblo hondureño y contra la corrupción, ya rato empezó, no es nueva. ¿A dónde está la conspiración? La conspiración de estas redes de corrupción, la conspiración de estas redes de impunidad,
están allí en el Congreso Nacional, pero él no menciona eso. ¿Y por qué están en el Congreso Nacional? Están en ese Congreso que paso a paso se declaró, que paso a paso ha ido construyendo un marco jurídico para que nadie pueda avanzar, como también lo mencionó el fiscal Santos. Es en el Congreso donde se reforma la ley del Tribunal Superior de Cuentas, es en el Congreso donde se vuelve a la inmunidad, es en el Congreso donde se vuelve a crear el fondo departamental con otras características para que no avance el Ministerio Público, y es en el Congreso donde se pone la joya de la corona de decir que se despacha la MASI con un informe totalmente adverso. Y es en el Congreso donde no se aprueba la ley de colaboración eficaz, y es en el Congreso donde no se deroga la ley de secretos. Entonces la conspiración desde el poder contra la lucha contra la corrupción y contra la impunidad ya ratos empezó, pero parece que esa no la ve el fiscal Chinchilla. Esa conspiración no la ha podido ver. No se dirige directamente a decirles a estos poderes si van a dejar trabajar. El señor Argueta, desde mayo de 2019, encabezó el discurso desde el poder para que la MASI se fuera, si no revisen los principales programas. Y sobre eso, entonces, ¿eso qué es? Es conspiración, pero no contra el Ministerio Público, es conspiración contra la lucha contra la corrupción. Y luego Hernández, que algunos lo quieren poner como víctima de la Corte y víctima del Congreso porque se dio al no trabajar para que la MASI quedara, en realidad es su responsabilidad. Y si se ufana de que como le pongan las cosas, él le entra, pues ¿por qué no le entró a renovar la MASI? Y desafiar a sus más cercanos, si es que es cierto que su voluntad va a toda prueba. Lo que pasa que aquí es fácil que las cosas que realmente medio funcionan se despachen y que al otro día nos vendan una cosa nueva, entre comillas, como FERCO, como este sistema integral que están llamando de la lucha contra la corrupción, y ya empezamos a aplaudir fácilmente, y los Estados Unidos, que tienen siempre doble rasero en sus intereses, empiezan a marcar la pauta de la cooperación internacional. Pero se nos olvida todo lo demás. Entonces usted quiere que empecemos a creer que realmente las mismas personas que están señaladas y que deben ser investigadas, y que ellos mismos deberían tener la valentía de irse a poner a las órdenes del Ministerio Público, y Chinchilla tener la valentía de abrirles un expediente para absolverlos, si es que realmente no tienen que ver o para que nos demuestren la verdad. Entonces se nos olvida, y los mismos que encabezan, irónicamente acá, se presentan como los paladines de esta lucha contra la corrupción y quieren que los empecemos a aplaudir. Y nos empiezan a decir que somos incapaces de ver lo bueno y que solo somos críticos. Yo planteo una cosa, nuestra responsabilidad es ser críticos al gobierno y a todas estas redes, porque sobra quien las defiende y que las defienda con muchos recursos, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que no cuadran. Lo que hay que decirle, señor fiscal Chinchilla, la conspiración, no contra usted ni contra el Ministerio Público, la conspiración contra el pueblo hondureño, la conspiración en contra de la MASI, la conspiración en contra de UFESIC, la conspiración contra CNA, ya rato se empezó.